28 minutos de las 11 de la mañana. Les decía en el bloque anterior que hoy tenemos un invitado vía Zoom. Le agradecemos que haya liberado su agenda tan apretada para hablar con nosotros. Le quiero dar la bienvenida al señor Félix Sosa, el presidente del ANDE. Hablé previamente, así que me permitió tutearlo, así que le quiero agradecer al señor Félix. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, Florencia, un placer de estar con ustedes y mi saludo a los televidentes, a las órdenes de siempre. El placer es nuestro. Quiero comenzar preguntándote sobre, creo que hace unos días, una semana o un poco más, Itaipú ya definió la tarifa 2023 en $16,71 por kilowatt mes. Que esto llegó a ser un valor intermedio, lo que ambas márgenes estaban esperando, pero traduce en 400 millones de dólares. ¿Cómo lo ven ustedes desde la ANDE y en dónde se va a distribuir ese porcentaje de dinero? Bueno, primeramente, la decisión de la tarifa de la Itaipú Binacional es algo muy importante para el sector eléctrico paraguayo, también para la ANDE, considerando de que la ANDE va a tener previsibilidad para el año 2023. Tenemos que recordar que el año pasado, en agosto, habíamos llegado a un acuerdo de la tarifa. Eso lógicamente dificulta en la ejecución de las obras, principalmente en el año fiscal, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos más tiempo para poder planificar, diseñar las acciones previstas para este año, considerando la nueva tarifa de la Itaipú Binacional. Es importante resaltar que el 85% del suministro de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional se realiza a través de la Itaipú Binacional. Entonces, la tarifa de Itaipú es algo muy importante para la ANDE. Primeramente, con esta decisión tarifaria, la ANDE, la compra de potencia de la Itaipú Binacional va a disminuir en un 104 millones de dólares aproximadamente para la ANDE, considerando de que la reducción de la tarifa de 20,75 a 16,71 dólares el kilovatio mes. Por un lado, y por otro lado también ya existe la decisión del gobierno de los 400 millones de dólares que se tiene en fondos socioambientales, el ITIQ binacional. 250 millones de dólares se va a destinar a la ANDE para poder mejorar su sistema, su situación financiera y también la situación técnica, es decir, seguir invirtiendo para poder ir mejorando la calidad de servicio y tener, digamos, el servicio adecuado en todos los rincones del país y tener las condiciones, digamos, favorables para la revisión del anexo C que debe iniciar en agosto de este año. Entonces, algo muy importante para la ANDE, pensando también en la revisión del anexo C, reitero que debe iniciar en agosto de este año. De estos 200 millones de dólares, nos decías que mucho se vuelve a invertir para el sistema de distribución. ¿Cuál es el porcentaje de esto que se invierte y el otro porcentaje a dónde? Bueno, nosotros estamos haciendo el cálculo correspondiente en este momento, considerando que la semana pasada recibimos esa noticia. De hecho, nosotros ya tenemos un convenio firmado con la Itaipú Nacional el año antepasado de 203 millones de dólares. De ese 203 millones de dólares está previsto el desembolso de 50 millones de dólares este año. Justamente las licitaciones fueron realizadas el año pasado y digamos, se ejecutan en forma plurianual. ¿Qué significa? El año pasado comenzó a ejecutarse y este año va a seguir ejecutando. Principalmente se va a invertir en el área de distribución, ¿verdad? Es donde todavía tenemos mayores dificultades. Tenemos que recordar de que hasta el año 2008 las inversiones en el sistema eléctrico llegaban solamente hasta 50 millones de dólares, que fue totalmente insuficiente. Posteriormente, a partir del año 2009, mejoraron las inversiones
pero ¿en base a qué? En base a préstamos con bancos multilaterales, considerando que la tarifa actual de la ANDE es una tarifa, no es una tarifa técnica, es una tarifa política, entonces es insuficiente para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro y también esos préstamos con los bancos multilaterales que comenzamos a obtener a partir del año 2009, eso comienzan también a vencerse a Mm. partir del año pasado. Entonces, ese 250 millones de dólares, en este momento estamos analizando cómo se va a distribuir, pero lo que definitivamente ya está comprometido es 50 millones de dólares de lo que ya está firmado los contratos de provisión de materiales, principalmente para el sistema de distribución. Pero esto se va a mezclar entre obras y también para pagar los compromisos financieros que la Deuda. ANDE tiene actualmente. Los compromisos financieros con los bancos multilaterales que ya tenemos comprometidos para este año. Y también, ¿cuánto es la deuda que tienen con los bancos? Bueno, eso para este año está previsto 157 millones de dólares. Vos me decías de estos 250 millones, muchos se irán para pagar deuda, seamos sinceros. Claro, muchos de ellos porque ya tenía comprometido la ANDE, como te decía, desde el año 2009, no solamente ahora. No, Entonces, por supuesto. lógico, entonces eso sí, lógicamente, ¿por qué? Porque la tarifa actual que tenemos es una tarifa política, entonces es insuficiente para poder tener los recursos necesarios para poder realizar todas las inversiones necesarias. Porque mi pregunta, por eso te lo pregunté bastantes veces hasta que me digas lo de la deuda, porque pues, mi siguiente pregunta es directa. Hablando de todo esto y de la tarifa política, como lo dejaste bien expresado 2 o 3 veces. Brasil bajó la tarifa para la gente. ¿Es cierto o no? No. ¿Es cierto o no que se puede bajar? Porque viste que hay políticos que dicen, yo voy a bajar si me votan. Voy a bajar la tarifa de la ANDE para la ciudadanía. ¿Es cierto o no que se puede bajar la tarifa con este sobrante, como le dicen, de 1.000 millones y que Brasil así pudo bajarla? Queremos saber sí o no y que nos expliques el por qué sí o no. Bueno, primeramente el Brasil, debido a la reducción tarifaria en la Itaipú Binacional, se redujo la tarifa de repase, no así a los clientes final. Eso es importante aclarar, por un lado. Por otro lado, eh, la ANDE, acá el país tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Sí, la ANDE como cualquier otra empresa privada, si no tiene los ingresos necesarios para poder ejecutar las obras previstas en el plan maestro, de algún lado tiene que venir. Entonces, la tarifa en promedio no puede bajar, porque si baja la tarifa en promedio, va a empeorar la situación del déficit tarifario de la ANDE. Se puede hacer si es que va a venir de otro lado. O sea que alguien tiene que pagar, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, en promedio, no puede bajar la tarifa de la ANDE si es que alguien no pague por esa reducción tarifaria. Así que lo que dicen los candidatos no se puede cumplir a no ser que saquen la plata de otro lado. Así mismo es. Esa es la realidad. Y cuando el consumidor final está enervado y dice, pero ¿por qué otros pagan menos? ¿Qué les tenés para decir? No, de hecho existen la tarifa de la ANDE, la tarifa más baja de la región y en Paraguay existe una tarifa, es la tarifa, la tarifa social para la gente de escasos recursos económicos, donde dependiendo de su nivel de consumo tiene un descuento del 25%, del 50% o del 75%, tiene un subsidio, ¿verdad? Entonces, aproximadamente 300.000 clientes de la ANDE no pagan 50.000, paga por debajo de 50.000 guaraníes por mensual. Es decir, para el sector vulnerable ya se tiene la tarifa, digamos, la tarifa social. De repente se podría analizar
la aplicación de la tarifa social para que beneficie a otros sectores o más gente. Pero yo te estoy hablando en forma general, ¿no es cierto? En forma, el promedio de la tarifa, entonces, es insuficiente por tal motivo. Si es que se toma la decisión de bajar aún más de lo que ya es, entonces obligatoriamente tiene que venir de algún sector ese dinero para cubrir el déficit tarifario que podría generar esa reducción de la tarifa si es que eso se concreta. Necesita la ANDE para trabajar bien. ¿De cuánto dinero estamos hablando anual? Bueno, el plan maestro de la ANDE, hasta el año, la ANDE tiene una planificación estratégica bien definida con un horizonte de 10 años. Es decir, la necesidad de inversión hasta el año 2030 es de 6.500 millones de dólares, ¿no es cierto? De los cuales unos 35% ya cuenta con financiamiento. Entonces, eso se tiene que ir invirtiendo. De hecho, en los últimos tiempos, en los últimos 3 años, estamos ejecutando muchas obras. Para tener una idea, en el año 2020 nosotros llegamos a ejecutar por 270 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Fue récord histórico. En el año 2021 nuevamente superamos nuestro propio récord invirtiendo 311 millones de dólares y el año pasado, en el año 2022, superamos nuevamente nuestro récord del año 2022, llegando a 333 millones de dólares. Y nuestra meta para este año es llegar a invertir 350 millones de dólares. Es decir, lo que no se puede es parar el nivel de inversión a los efectos de tener la infraestructura adecuada en transmisión y distribución de energía eléctrica. Siempre digo que nos sirve a nosotros tener grandes generaciones en las binacionales y no tenemos las líneas de transmisión y distribución adecuadas. Hemos mejorado mucho el servicio. ¿Por qué? Porque se han ejecutado las obras necesarias, pero todavía es insuficiente. Tenemos que aumentar aún más el nivel de inversión en el sistema eléctrico paraguayo y de esa manera tener la disponibilidad de potencia en cualquier rincón del país para que podamos, para que se instalen en Paraguay grandes industrias y generar mano de obra de calidad para la gente y de esa manera usar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Félix, volver a la cuenta, ¿verdad? Que le llega al consumidor final porque venimos de la pregunta anterior. De esta tarifa, ¿verdad? Que le llega al consumidor final que ANDE cobra, ¿cuánto se reinvierte en el sistema de distribución? De todo lo que, consumidor final, empresas, todo lo que se paga, ¿cuánto se reinvierte para que el sistema funcione bien? Bueno, aproximadamente la ley 966 es muy clara en ese aspecto, la ANDE tiene que tener una rentabilidad de 8 a 10% de su activo inmovilizado. Y eso no se cumple actualmente porque la tarifa es una decisión política, reitero nuevamente. Entonces, aproximadamente en 80 millones de dólares en forma anual se invierte con fondo propio. ¿Qué significa eso? De la tarifa, de lo que sale de la venta de energía eléctrica a los clientes finales. Y la inversión necesaria es aproximadamente lo que te mencioné y tenemos previsto invertir este año 350 millones de dólares. Eso se completa con bancos, con préstamos de bancos multilaterales, que eso se tiene que pagar Esos tarde o 80 temprano. millones de dólares, ¿cuál es el Porcentaje. ¿Cuánto es? ¿Es un 80%, un 50%, un 40% de todo lo que se recauda? De los 350 de millones de 80? dólares, de los 350 millones de dólares previsto invertir 80 millones de dólares es con fondo propio. Ahí puedes sacar la conclusión del porcentaje. ¿Pero cuánto recauda? No de los No de los La, 350, es con préstamos, con esto. ¿Cuánto recaudan la recaudación de la ANDE es aproximadamente 900 millones de dólares en forma anual. La compra de potencia es aproximadamente de 500 millones de dólares, es decir, la compra de energía de las binacionales, es decir, la ANDE compra en dólares de la Itaipú, también de Yacyretá y lógicamente parte también su propia generación. y 400 millones de dólares? te quedan?
¿Cuántos de esos 350 mil? Se 80. invierte reitero, en el tema de inversiones directamente de fondo propio. Tenés 10% aproximadamente de servicios personales. Está la parte logística, tener la operación y mantenimiento del sistema. Es decir, está bien distribuido eso por el destino de ese dinero. ¿Se va para sueldos o más? No te entendí. Servicios personales. Ahí entra seguridad social, todos los aspectos relacionados al funcionamiento de la institución, todo lo que se gasta en el tema de recursos humanos. Ok, perdón. Estoy siendo bruta, por eso no te estoy entendiendo. 10% en sueldos, entonces 10% que serían los servicios personales. El 10% es todo lo que se gasta en servicio personal, no solamente el sueldo. Ahí entra el tema de seguridad social, entra el sueldo y otros factores adicionales relacionados al funcionariado en sí. Aproximadamente 10%. El 10% de esos 900, Así es, que serían 90 millones de dólares. aproximadamente. ¿Cuántos Aproximadamente. funcionarios hay en la ANDE? 4.800 y un poquitito. ¿Tendrían que tener más? Tendría que tener más. Nosotros ¿Cuántos? necesitamos aproximadamente unos 800 funcionarios más para que realmente se tenga cubierto todas las necesidades, principalmente en el interior del país, que tenemos muchas localidades. La ANDE no tiene oficina en todas las localidades o distritos a nivel nacional, principalmente en la zona del interior del país existen más necesidades de oficina para poder estar más cerca de la gente y servir mejor a la gente que se encuentran en lugares distantes y también el Chaco paraguayo. El Chaco es un sector donde está creciendo mucho, donde realmente necesita más infraestructura de la ANDE para poder atender mejor a la gente. ¿Y esto político por el cual no pueden agrandar la cantidad de funcionarios o cuál es el tema? No, ese es porque por las limitaciones del presupuesto para el efecto, ¿verdad? Nosotros cada año presentamos el presupuesto para poder definir a qué sector destinar esos recursos. La ANDE es una de las empresas más eficientes en ese aspecto en la región. Por ejemplo, la UTE de Uruguay, que es una empresa muy similar a la ANDE de Paraguay, también es una empresa que se encarga de generación, transmisión, distribución y comercialización. Atiende a 1.500.000 clientes aproximadamente. La ANDE atiende a 1.700.000. La demanda de consumo de energía eléctrica en Paraguay es prácticamente el doble que Uruguay y ellos tienen más funcionarios que nosotros. Eso no significa de que simplemente para hacer, siempre es importante hacer una comparación porque es una empresa muy eficiente, la de Uruguay, por ejemplo. Es una empresa muy similar donde uno puede compararse de cómo estamos nosotros. Siempre es importante tener un comparativo y siempre compararnos con las empresas similares, inclusive más que están en la misma, casi similar en todos los aspectos, ¿verdad? Uruguay es el 100% de su país con electricidad también. También, sí, casi mismo. Nosotros estamos, la cobertura de energía eléctrica de Paraguay es una de las más altas. Nosotros tenemos 99.7% de cobertura de energía eléctrica a nivel nacional y eso lógicamente necesita de presencia de funcionarios principales para tener una idea allá en la zona de Bahía Negra, la zona de Pozo Hondo, es decir, zonas muy alejadas que difícilmente se pueda atender a distancia. Entonces necesitamos cubrir a nivel nacional. Bueno, y ese tema entonces, ¿cómo están trabajando entonces ahora para garantizar el acceso a la energía eléctrica en las zonas rurales y remotas del país? ¿Cuáles son las nuevas zonas que 2023 van a tener energía de parte del ANDE? Nosotros tenemos, como te decía, 99.7% de cobertura de energía eléctrica en Paraguay. Ese 0,3% son zonas alejadas y principalmente comunidades indígenas. En este momento estamos terminando una consultoría con el apoyo del BID para poder identificar exactamente los puntos donde todavía no tenemos cobertura de energía eléctrica
y en eso vamos a planificar para poder llegar. La siguiente meta de la ANDE y también del Paraguay es completar el 100% de cobertura de energía eléctrica. Eso vamos a realizar obras en forma mixta. Por un lado, llegar con las líneas de distribución de la ANDE, y en otros casos, si son zonas muy alejadas, vamos a llegar con generación alternativa. El caso que ya estamos haciendo, estamos ejecutando la obra en una comunidad indígena cerca en Alto Paraguay, comunidad indígena cerca de Bahía Negra, donde vamos a alimentar con esa planta fotovoltaica 200 casas de una comunidad indígena que se llama Ishir, y ese es el modelo que vamos a replicar en los lugares distantes, ¿verdad? Donde realmente no vamos a poder llegar todavía con las líneas de distribución. Pero en muchos casos, si es que tenemos la posibilidad, vamos a hacer el costo-beneficio. Si es mejor colocar ese tipo de planta fotovoltaica, es decir, planta solar, o llegar a la red con la red de la ANDE. Ese es un proyecto que vamos a iniciar, si Dios permite, ya este año, cuando termine esa consultoría que con el apoyo del BID estamos realizando, y de esa manera poder llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica en Paraguay. De todas maneras, reitero, el 99,7% de cobertura es algo muy importante, pero nuestra meta es lógicamente llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica. Los países más en Europa ya están pensando en la reducción de energía, en todos los problemas que se está viviendo con esto. ¿Qué medidas se están tomando para mejorar la eficiencia energética y también para que el usuario reduzca el consumo de energía? Bueno, a eso le llamamos la utilización eficiente de energía eléctrica. Creo que es algo muy importante, porque no porque se tiene suficiente generación tenemos que mala utilizar, lógicamente. Es un tema fundamental para a corto plazo trabajar en eso, en la utilización eficiente de energía eléctrica. Y no solamente es importante el ahorro de energía para el país, sino también para la gente, porque al final eso va a evitar que se facture al cliente, al final va a ahorrar dinero en su bolsillo. Por eso es algo muy importante trabajar en eso, es uno de los temas pendientes también. Existe una comisión que está trabajando en ese tema. Esa comisión lidera el Viceministerio de Minas y Energía, justamente para poder implementar la utilización eficiente de energía eléctrica en Paraguay. ¿Planes están teniendo en este 2020? Para mejorar la atención al cliente y la comunicación con los usuarios. Bueno, primeramente apostamos a la tecnología, ¿verdad? Es algo muy importante. Nosotros tenemos una app donde un cliente puede tener toda la información de facturación para poder realizar reclamo, inclusive realizar gestión comercial. Es decir, nosotros creemos de que el camino para la atención, para mejorar la atención, el acercamiento al cliente, y también, digamos, interactuar con los clientes es utilizando la tecnología. Por eso estamos apostando mucho a eso. También, no solamente para atención al cliente, también en el área de distribución, dentro de la planificación estratégica, dentro de esa cantidad de inversiones que se realiza. Tenemos actualmente 100 millones de dólares para invertir en incorporación tecnológica en distribución con un préstamo de la CAF. Ya estamos instalando las llaves telecomandadas que se instalan en la red de distribución. ¿Qué significa eso? Se colocan las llaves y anteriormente la ANDE tiene que, cuando ocurre algún problema, el funcionario de la ANDE se tiene que trasladar hasta estos puntos con una camioneta, y eso lleva su tiempo. Hoy en día se está implementando un centro de control donde, a través de un sistema de control remoto, pueda visualizar la situación y operar a distancia. Eso va a facilitar la operación, va a agilizar la reposición del servicio, y también vamos a tener todas las informaciones en la red para poder planificar y ver en qué sector existen necesidades de inversión, para poder priorizar las inversiones a los efectos de mejorar la calidad de servicio o atender un nuevo requerimiento de los clientes. ¿Tienen algún Porcentaje
hoy por hoy, no sé, 2023, que sepan cuántas personas están colgándose, por decirlo de alguna manera, a la ANDE y no pagan, lo hacen de manera ilegal y no pagan el servicio? Bueno, nosotros tenemos una pérdida total de 25% en porcentaje, de los cuales 6% son pérdidas técnicas en la línea de transmisión. Es decir, el mayor porcentaje de consumo de energía eléctrica se registra en Asunción y área metropolitana. Entonces existe una línea de transmisión larga desde las centrales hidroeléctricas. La línea de transmisión a nivel nacional tenemos aproximadamente 6%. Y de los 19% que queda a nivel de distribución, 8% corresponde a pérdidas comerciales, es decir, 11% son pérdidas técnicas a nivel de distribución. Tenemos que recordar que considerando que tenemos esa cobertura del 99,7%, entonces tenemos líneas rurales bastante largas para llegar a diferentes localidades y eso tiene su pérdida en la línea de distribución también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la topología, la característica de la red es así debido a la distancia que se tienen los clientes, ¿verdad? Entonces, un 8% son pérdidas comerciales, de los cuales aproximadamente esas pérdidas comerciales, 6% se puede reducir introduciendo tecnología principalmente. En esa línea de trabajo tenemos previsto comprar 350.000 medidores inteligentes que eso representa Wow. aproximadamente el 80% de la facturación de la ANDE. Es decir, nosotros para la reducción de las pérdidas definitivamente tenemos que apostar a la tecnología. De esa manera se va a poder tener el control necesario y atacar en los sectores donde esos equipos están detectando que existen pérdidas de energía eléctrica, principalmente las pérdidas comerciales. ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? Si se En estos 350.000 distribuidores. Nosotros creemos que eso en 2 años aproximadamente vamos a poder instalar todo para poder empezar a tener el resultado esperado. y con eso, Nosotros también podríamos medir el consumo real, porque muchas veces se habla de que hay un prorrateo, un porcentaje de lo que uno consumió año tras año, sí, y no un consumo real medido. No, la ANDE tiene, si usted tiene un medidor, es un consumo real. Si es que, no, o sea que el cliente tiene un equipo de medición, ese cliente, si es que no manipuló el medidor, es el consumo real. O sea, esos medidores están certificados por INTN. ese medidor no manda la Información tecnológicamente al ANDE, sino que tiene que venir una persona a leerla o ya eso. Y eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que nosotros inicialmente vamos a comprar esos 350.000 medidores justamente para poder comenzar a controlar a distancia, ¿verdad? Para poder, y también el cliente va a poder tener a través de un controla. aplicativo su consumo. De todas maneras, el medidor actual le permite al cliente controlar en el aplicativo que tiene la ANDE. Mi ANDE, uno puede simular su consumo diariamente, semanalmente, como quieras. Y también, por otro lado, para que el cliente tenga la garantía de que realmente está facturando la ANDE, lo que realmente consume el cliente, el propio cliente al registrarse en la ANDE a través de ese app, Mi ANDE, puede recibir una información a través de un mensaje de texto donde le indica en qué periodo puede realizar su lectura. El cliente puede realizar la lectura de su medidor, envía esa información a través del app Mi Ande y esa es la información válida para la facturación correspondiente. De todas maneras, igualmente pasa el lector a verificar, pero el que se lleva en cuenta para la facturación es la información del cliente. Me gustaría que pruebe el aplicativo que tenemos, que Perfecto, realmente es muy la voy a amigable, probar. Florencia. A mí, Con el usuario. y bueno, entonces, Para de esos 350.000 medidores, a mí me gusta hablar de porcentaje. ¿Cuál va a ser el porcentaje que va a quedar luego de eso para tener que cambiar con esos medidores inteligentes?
El 350.000 medidores representa el 20% de los clientes, Chiquitísimo. pero representa el 80% de facturación. Entonces, como todavía esa tecnología es cara, entonces siempre vamos a empezar de los clientes de mayor consumo para Claro. poder ir controlando el que mayor está consumiendo. Entonces vamos a ir analizando el costo-beneficio, eso lógicamente se va a ir extendiendo hasta llegar al 100%, pero lo ideal es que se controle primeramente el de mayor consumo, por eso apostamos a ese 20% para poder controlar el 80% de la facturación de la. Me dijiste en 2 años. ¿Tiene planeado para cuándo empezaría? Nosotros estamos cerrando el pliego de base y condiciones. Vamos a disponibilizar en breve. Vamos a hacer una consulta pública para que la gente, los interesados, pueda opinar sobre el pliego y realizar los ajustes necesarios si fuera necesario. Perfecto. Se me fue el tiempo, presidente Félix, lamentablemente, pero súper interesante todo lo que nos estuviste comentando. Quiero invitarte al programa, si podés, lo antes posible para que vengas aquí. Sin ningún problema, sería un placer. Lastimosamente hoy ya tenía ese compromiso, como te decía, pero mira, para mí sería un gusto. Inclusive podemos llevar, como te decía, para realizar las simulaciones correspondientes en forma online de cómo el cliente puede controlar su consumo y también controlarle a la ANDE si realmente está facturando bien lo que el cliente está consumiendo. Me encanta. Que tengas un excelente día. Cuando guste, Florencia, un placer de siempre. El placer es mío. Nos pasamos del tiempo. Le quiero pedir perdón a nuestro Juan Pablo Fernández. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11. No se vayan, se quedan aquí con 5 días finanzas. Chau, chau.